Necesito el dinero urgente, exigió mi hijo, entregándome la deuda de $280,000 de su esposa, como si fuera una simple factura. No me decepciones, mamá, agregó Richard, con la voz fría. Le di una sonrisa. Cuando volvieron esa noche para recoger el dinero, encontraron la casa vacía, con solo un sobre la mesa. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El sonido del timbre a las 6 de la mañana nunca trae buenas noticias. Yo ya estaba despierta, observando el amanecer desde la ventana de la cocina, sosteniendo mi taza de té con ambas manos para absorber su calor. El invierno en Tijuana siempre fue despiadado, pero a mis 65 años, mis huesos parecían sentir el frío de forma más aguda. Cuando abrí la puerta, mi corazón se aceleró. Miguel estaba allí parado, su rostro tenso, iluminado por la luz tenue del amanecer. Mi único hijo, que rara vez me visitaba a menos que necesitara algo. No hubo abrazo, solo un beso apresurado en el aire cerca de mi cara mientras pasaba junto a mí, entrando sin esperar invitación. «Mamá, necesito hablar». Su voz tenía esa firmeza que yo conocía tan bien, la misma que usaba su padre cuando quería algo. Miguel fue directo a la cocina, donde mi taza de té aún humeaba. Sin ceremonia, se sentó a la mesa y puso una carpeta de cuero marrón frente a él. «Café, por favor. Solo». No era una petición, era una orden. Preparé la bebida en silencio, observándolo por el rabillo del ojo. A sus 40 años, Miguel llevaba la postura impaciente de alguien perpetuamente tarde para algo más importante. Sus dedos tamborileaban en la carpeta mientras revisaba constantemente su celular. «¿Cómo están Luciana y los niños?», pregunté, poniendo el café frente a él. «Están bien. Mira, mamá, no tengo mucho tiempo». Abrió la carpeta y sacó unos papeles. «Tenemos un problema serio. Luciana hizo algunas inversiones que no salieron bien». Un escalofrío recorrió mi espalda. No era la primera vez que escuchaba algo así. En los últimos 5 años, desde la muerte de mi esposo, Roberto, Miguel había tomado el control de mis finanzas. Lo que comenzó como ayuda para una viuda desorientada se transformó gradualmente en una transferencia constante de recursos, siempre con la promesa de devolución que nunca se materializaba. Él deslizó un extracto bancario hacia mí. El número resaltado en rojo hizo que mi estómago se hundiera. 280,000 geleras. «Es una deuda con gente seria, mamá». Miguel tomó un sorbo del café. «Luciana se metió con unas personas que no bromean. Necesito este dinero para mañana». Mis manos comenzaron a temblar. «Miguel, eso es casi todo lo que tengo. Es mi jubilación, la venta de la casa de la playa, todo lo que quedó después de que tu padre». «¿Y para qué necesitas ese dinero?», me interrumpió bruscamente. «Vives en esta casa que ya está pagada. Tus gastos son mínimos. Tengo mis medicinas, mis tratamientos. Somos familia, mamá». Su voz se endureció. «Siempre dijiste que harías cualquier cosa por mí». Ahí estaba la frase mágica. Familia. El argumento final que siempre me hacía ceder, entregarme, sacrificarme. ¿Cuántas veces había escuchado eso ya? 20,000 para el negocio que no funcionó. 50,000 para resolver un problema con proveedores. Siempre la misma promesa. Es solo un préstamo. Lo devuelvo tan pronto como las cosas mejoren. Miré el extracto en mis manos y luego al hijo que apenas reconocía. ¿Dónde estaba el niño de ojos brillantes que corría por el jardín con un avión de juguete en las manos? ¿Cuándo se transformó en este hombre de expresión dura que me trataba como un banco personal? «Necesito tiempo para pensar», murmuré. «No hay tiempo, mamá». Miguel golpeó la mesa haciendo temblar las tazas. «Necesito este dinero hoy. Mañana será demasiado tarde». Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el jardín cubierto por una fina capa de nieve. Cuando se giró, su voz era más suave, calculada. «Sabes que nunca te lo pediría si no fuera importante. Es por la seguridad de Luciana, de los niños.
Nuestros problemas también serán tus problemas si esto no se resuelve. Una amenaza velada. Mi propio hijo. Está bien, respondí finalmente, la voz casi inaudible. Voy a transferir. El alivio en el rostro de Miguel era casi palpable. Sonrió por primera vez desde que llegó. Sabía que podía contar contigo. Miró su reloj. Tengo una reunión ahora, pero vuelvo esta noche para cenar y lo resolvemos, ¿ok? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Miguel guardó los papeles, terminó el café de un trago y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. No me decepciones, mamá, dijo con firmeza, como si yo fuera una niña desobediente. La puerta se cerró. Permanecí inmóvil en la silla, con el extracto bancario frente a mí. Por la ventana, observé el lujoso auto de Miguel alejarse, dejando marcas de neumáticos en la nieve inmaculada. Algo dentro de mí había cambiado. Una vida entera de sumisión, primero a Roberto, luego a Miguel, pesaba sobre mis hombros. Y de repente, como una represa que cede después de años de presión, algo se rompió. Con las manos aún temblorosas, agarré el teléfono y llamé a la única persona que siempre me dijo la verdad, incluso cuando yo no quería escucharla. Teresa, soy Cecilia. Necesito tu ayuda. Teresa llegó en menos de una hora. Nos conocíamos desde la universidad. Ella siguió una carrera como abogada, mientras yo abandoné mis estudios para casarme con Roberto. Ella nunca aprobó mis elecciones, pero siempre estuvo cerca, como un faro constante que yo insistía en ignorar. ¿280,000? Teresa casi derrama el té que le serví. Cecilia, eso es una locura. Es prácticamente todo lo que tienes. Asentí, sintiendo el peso de la realidad. No es la primera vez, Teresa. El año pasado fueron $75,000 para una expansión del negocio. Antes de eso, $40,000 para resolver un problema con proveedores. Hice una pausa. Nunca volví a ver ese dinero. Teresa apoyó la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Y por qué sigues dándole dinero, Cecilia? Siempre has sido tan lista en tantas cosas. ¿Cómo no puedes ver lo que está pasando? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Por qué seguía haciendo esto? ¿Por amor? ¿Por miedo? ¿Por costumbre? Es mi hijo, respondí automáticamente. Y tú eres su madre, no su banco, replicó Teresa. Roberto te manipuló durante 40 años y ahora Miguel está siguiendo los pasos de su padre. ¿Cuándo va a parar esto? Miré por la ventana el pequeño jardín de invierno que cuidaba con tanto cariño. Las rosas estaban durmientes, esperando pacientemente la primavera para florecer de nuevo. Como yo, persistían año tras año, independientemente de las condiciones. Hoy, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Esto se acaba hoy. Teresa me miró fijamente, confundida. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, sintiendo algo dentro de mí romperse y luego recomponerse, diferente, más fuerte. Quiero que me ayudes a transferir todo mi dinero a una cuenta que Miguel no conozca. Y quiero que me ayudes a salir de esta casa antes de que regrese. Los ojos de Teresa se abrieron como platos. Luego, lentamente, se formó una sonrisa en su rostro. Cecilia Vasconcelos, esperé casi 45 años para escucharte decir algo así. Sacó su celular del bolso. Tengo un apartamento en Mérida que está vacío. Las llaves están en mi oficina. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que Miguel regrese? Dijo que volvería para la cena, así que unas 8 horas. Teresa miró su reloj. Tiempo suficiente. Iremos al banco primero. Luego pasaremos por la oficina del abogado para que me des un poder en caso de que necesites representación legal. Y luego haremos tus maletas y saldremos de aquí. Me levanté, sintiendo una mezcla de terror y euforia. En toda mi vida adulta, nunca había tomado una decisión tan radical. Se va a enfurecer, murmuré, más para mí que para Teresa. Ella sujetó mis manos. Cecilia, ¿le tienes miedo? Pensé en el rostro de mi hijo cuando no conseguía lo que quería.
¿Cómo cambiaba su voz? ¿Cómo se endurecían sus ojos? Sí, admití. Le tengo miedo de la misma manera que le tenía miedo a su padre. Entonces es hora de dejar de tener miedo. Teresa apretó mis manos. Vamos a buscar tus cosas. En mi habitación, agarré la maleta que solo había usado 2 veces en la última década. Abrí el armario y comencé a elegir ropa, pero pronto me di cuenta de que no quería llevarme mucho de esa vida. Solo lo esencial, algunas ropas, mis medicinas, documentos importantes y las pocas joyas de valor sentimental que no habían sido vendidas para financiar los negocios de Miguel. En el fondo del cajón de la cómoda encontré la pequeña caja de madera donde guardaba el único dinero que Roberto y Miguel nunca supieron que tenía, cerca de $15,000 que ahorré vendiendo dulces caseros y artesanías a lo largo de los años. Mi secreto, mi pequeña rebelión. Agarré el portarretrato con la foto de mi madre y dudé al ver la foto de Miguel de niño. Después de un momento, decidí dejarla. Cuando volví a la sala, Teresa estaba al teléfono organizando todo. El vuelo a Mérida está confirmado para las 16 horas. Aún tenemos tiempo para ir al banco y a la oficina. En el banco, el gerente pareció sorprendido con mi solicitud de transferir todo el dinero. Señora Vasconcelos, ¿está segura? Es una cantidad considerable. Absolutamente, respondí, firmando los documentos. Y necesito que esta transacción no aparezca en ningún extracto enviado a mi dirección residencial. Mientras esperábamos el procesamiento de la transferencia, Teresa me miró curiosa. ¿Qué le vas a dejar a Miguel? Pensé por un momento. Una nota y una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Cuando volvimos a casa, escribí cuidadosamente una nota en papel y la dejé sobre la mesa de la cocina. Decía simplemente: quien está decepcionada soy yo. No me busques. Al salir por la puerta con mi maleta, miré hacia atrás, a la casa que había sido mi prisión durante tantos años. En el jardín, las rosas durmientes esperaban pacientemente el momento de florecer de nuevo, exactamente como yo. En el taxi camino al aeropuerto, Teresa agarró mi mano. ¿Estás bien? Miré por la ventana, observando la ciudad pasar rápidamente, llevándose consigo décadas de sumisión. No, respondí honestamente. Pero lo estaré. El apartamento de Teresa en Mérida era pequeño, pero acogedor, con una vista a un parque arbolado. Esa primera noche, sentada en el balcón, escuchando el sonido distante de la ciudad, encendí mi celular y lo apagué inmediatamente cuando vi que había 27 llamadas perdidas de Miguel. No estaba lista para enfrentarlo. Él te encontrará eventualmente, dijo Teresa mientras me servía una copa de vino. Necesitamos un plan a largo plazo. Asentí, sintiéndome extrañamente tranquila. Nunca pensé que tendría el coraje de hacer esto. Siempre supe que lo tenías, Teresa sonrió. Solo necesitabas un pequeño empujón. En los días siguientes, mi teléfono no paraba de sonar. Miguel, su esposa Luciana, incluso mi hermana Clara, que probablemente había sido reclutada para intentar localizarme. En uno de los mensajes de voz, Miguel alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. «Mamá, por favor, llámame. Estoy preocupado por ti». Y después, «No puedes simplemente desaparecer así. La casa está a mi nombre, ¿recuerdas? Piensa bien lo que estás haciendo». Era verdad. La casa estaba a su nombre, una decisión que Roberto había tomado años atrás para facilitar la herencia. Otra forma de control que acepté sin cuestionar. Una semana después de mi fuga, comencé a reconstruir mi vida. Abrí una cuenta en un nuevo banco. Alquilé un pequeño apartamento cerca del parque y comencé a buscar algo para ocupar mi tiempo. A mis 65 años, nunca había trabajado formalmente, pero descubrí que mis dulces caseros y artesanías tenían un mercado en los mercadillos locales. Teresa permaneció en Tijuana, pero se convirtió en mis ojos y oídos. Fue ella quien me contó sobre la visita furiosa de Miguel a su oficina. Estaba fuera de control, me dijo por teléfono.
Exigía saber dónde estabas, amenazaba con demandarte, decía que no tenías capacidad mental para tomar decisiones financieras. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije que estabas perfectamente cuerda y que, si continuaba con las amenazas, yo presentaría una orden de restricción. Teresa se rió. Se puso rojo de vergüenza. Creo que nadie lo había enfrentado antes. Al final del primer mes, recibí una carta formal del abogado de Miguel. Exigían mi regreso inmediato, alegando preocupación por mi salud mental y amenazando con presentar una acción judicial para declararme incompetente. En el mismo sobre había una nota escrita a mano por Luciana, sorprendentemente humilde. Cecilia, por favor, vuelve. Miguel está fuera de control. Los acreedores nos están presionando. Te necesitamos. Entregué los documentos a Teresa, quien se encargó de responder formalmente, adjuntando informes médicos recientes que comprobaban mi cordura y una declaración detallada de los préstamos que Miguel me había extorsionado a lo largo de los años. No tienen un caso, Teresa me garantizó. Pero Miguel no se rinde fácilmente. Perdió su banco personal y eso lo enfureció. En el segundo mes recibí una visita inesperada. Luciana apareció en mi nuevo apartamento, pálida y visiblemente más delgada. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, sorprendida al verla en mi puerta. Contratamos un detective, admitió ella, pareciendo avergonzada. ¿Puedo entrar? Dudé, pero terminé dejándola pasar. Luciana miró alrededor de mi pequeño apartamento con curiosidad. Es acogedor, comentó, claramente sorprendida al verme viviendo en un espacio tan modesto después de la casa espaciosa que había dejado atrás. Es mío, respondí simplemente. Nos sentamos en el pequeño balcón, el parque visible a lo lejos. Luciana sostenía su taza con las manos temblorosas. Las cosas están mal, Cecilia, dijo finalmente. Miguel está diferente, agresivo, perdiendo el control. ¿Cómo están mis nietos?, pregunté, sintiendo una punzada de culpa. Con miedo. No entienden lo que está pasando. Miguel vendió el auto. Estamos tratando de vender el apartamento de verano. Todo para pagar las deudas. Hizo una pausa. No fueron solo los $280,000, Cecilia. Hay mucho más. No me sorprendió. Roberto siempre tenía otra deuda oculta también. Entonces no viniste aquí para convencerme de volver, afirmé. Viniste a pedir más dinero. Luciana miró hacia abajo. Es más complicado que eso. Los hombres a quienes debemos no son pacientes. Miguel les dijo que tú tienes el dinero. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Me usó como garantía? Luciana no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. Necesitas salir de esa casa, Luciana, dije, sujetando sus manos. Lleva a los niños y ve a casa de tus padres. No es tan simple, murmuró ella. Miguel lo controla todo. Nuestras cuentas, nuestros documentos. Su voz falló. No sé cómo salir. De la misma forma que yo no sabía, fueron sus siguientes palabras, dichas tan bajo que casi no las escuché. Sus palabras me conmovieron profundamente. Era verdad. Durante décadas no supe cómo salir, cómo romper el ciclo, hasta que finalmente encontré coraje. Puedo ayudarte, ofrecí. No con dinero, sino para salir. Luciana me miró con una mezcla de esperanza y miedo. Él nos encontrará, así como te encontró a ti. Entonces estaremos listas cuando él llegue, respondí con una confianza que nunca había sentido antes. Pero primero necesitamos sacarte a ti y a los niños de esa casa. Después de que Luciana se fue, con un plan trazado y mi nuevo número de teléfono cuidadosamente escondido en la suela de su zapato, me senté en el balcón observando la puesta de sol. El horizonte anaranjado parecía simbolizar mi propia transformación, de la oscuridad a la luz. Mi teléfono sonó. Era Teresa. «Luciana te encontró, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. «¿Cómo lo supiste?». Miguel apareció en mi oficina de nuevo, esta vez con uno de los acreedores. Un tipo aterrador con cicatrices en la cara. Hicieron amenazas veladas, queriendo saber dónde estabas.
Mi estómago se revolvió. ¿Qué les dijiste? Les dije que si te tocaban un dedo, o a mí, o a cualquier persona relacionada con este caso, yo garantizaría que pasaran el resto de su vida tras las rejas. Teresa hizo una pausa. Cecilia, esto se está poniendo peligroso. Miguel está desesperado. Lo sé, respondí, observando el último rayo de sol desaparecer en el horizonte. Y las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. A la mañana siguiente, me despertaron unos golpes insistentes en la puerta. Por un momento aterrador, pensé que Miguel me había encontrado, pero cuando miré por la mirilla, vi a una mujer que no reconocí. Señora. ¿Cecilia Vasconcelos? Preguntó ella cuando abrí la puerta parcialmente, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Sí, soy yo. Soy la delegada Mariana Oliveira. Mostró una placa. Policía Civil. Necesitamos hablar sobre su hijo, Miguel Vasconcelos. Mi corazón se disparó. ¿Le pasó algo? La expresión de la delegada se mantuvo neutral. ¿Puedo pasar? La dejé entrar y le ofrecí café, que ella aceptó. Mientras preparaba las tazas en la pequeña cocina, intenté calmar mis manos temblorosas. Señora Vasconcelos, comenzó la delegada, sentándose en el sofá. Su hijo está siendo investigado por fraude financiera, falsificación de documentos y posible participación en usura. Nos gustaría saber si usted tenía algún conocimiento de estas actividades. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Una parte de mí siempre supo que Miguel no era honesto en sus negocios, al igual que su padre no lo había sido, pero escuchar las palabras investigación policial lo hizo terriblemente real. No, respondí honestamente. Yo sabía que tenía problemas financieros, pero no la extensión o la naturaleza de los mismos. La delegada escribió algo en su cuaderno. Usted salió de casa repentinamente hace 2 meses, ¿verdad? ¿Puede decirnos por qué? Le conté todo. Los préstamos sucesivos, las promesas incumplidas, la presión emocional, la presión por los $280,000. La delegada escuchó sin interrumpir, solo tomando notas ocasionales. ¿Él usó su nombre en algún documento? ¿Le pidió que firmara papeles sin explicar para qué servían? Pensé por un momento. Hace algunos años me pidió que firmara algunos documentos para facilitar transferencias financieras en caso de que necesitara ayuda. Dijo que era para mi protección en la vejez. La delegada asintió. Encontramos varias transacciones sospechosas en cuentas abiertas a su nombre, señora Vasconcelos. Cuentas que usted probablemente ni siquiera sabía que existían. Cerré los ojos, sintiendo una ola de náusea. Miguel no solo me había manipulado, había robado mi identidad. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, intentando mantener la compostura. Continuaremos la investigación. Su declaración formal será necesaria pronto. Ella dudó. Debo advertirle que su hijo probablemente será acusado en las próximas semanas y, considerando las personas con las que se involucró, sería sensato reforzar su seguridad. Después de que la delegada se fue, llamé a Teresa, quien prometió volar a Mérida en el próximo vuelo. Siempre supe que Miguel estaba metido en cosas turbias, dijo, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Esa tarde recibí un mensaje de Luciana. Descubrió nuestro plan. Estoy encerrada en el cuarto con los niños. Está destrozando todo. Mi sangre se heló. Llamé inmediatamente a la delegada Oliveira, quien prometió enviar una patrulla a la dirección de Miguel. Las horas siguientes fueron un borrón de llamadas, mensajes y actualizaciones fragmentadas. Al caer la noche, todo lo que sabía era que Luciana y mis nietos estaban seguros en un refugio y que Miguel había sido detenido para ser interrogado después de resistirse a la intervención policial. Teresa llegó alrededor de las 21 horas y me encontró en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Se sentó a mi lado en silencio durante unos minutos. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente. «Culpable», admití. «Si no me hubiera ido, tal vez esto no habría pasado». Teresa negó con la cabeza con firmeza. «No, Cecilia,
Si no te hubieras ido, estarías hundiéndote junto con él, probablemente siendo usada para más esquemas fraudulentos. Agarró mi mano. Hiciste lo único que podías hacer. Te salvaste. Y al hacerlo, probablemente salvaste a Luciana y a tus nietos también. A la mañana siguiente, el titular del periódico local me dejó sin aliento. Empresario detenido por fraude y participación en usura. La foto de Miguel siendo llevado esposado por la policía parecía pertenecer a otra realidad, no a la mía. Mi teléfono sonó. Era la delegada Oliveira. Señora Vasconcelos, su hijo está solicitando su presencia en la comisaría. Insiste en hablar solo con usted. Miré a Teresa, que ya había leído la noticia y me observaba preocupada. No tienes que ir, dijo. Después de todo lo que hizo... Sí tengo que ir, interrumpí, sorprendiéndome. Necesito mirarlo a los ojos y acabar con esto de una vez por todas. La comisaría era un lugar frío e impersonal, con luces fluorescentes que realzaban cada arruga de mi rostro cansado. Miguel fue llevado a una sala de visitas, esposado y vistiendo un uniforme naranja que lo hacía parecer más pequeño, más viejo. Cuando me vio, sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se llenaron de lágrimas. «Mamá», dijo, con la voz ahogada, «viniste». Me senté frente a él, manteniendo distancia. «Querías verme. Estoy aquí». Miguel parecía un animal acorralado, mirando a su alrededor como si buscara una salida. «No entiendes la situación en la que estoy», comenzó, inclinándose hacia adelante. «Esta gente no bromea. Si no pago lo que debo...» «No», interrumpí, con la voz sorprendentemente firme. «Tú no entiendes la situación en la que tú mismo te metiste. No estoy aquí para darte dinero, Miguel. Ese tiempo se acabó». Su rostro cambió, la vulnerabilidad dando paso a la rabia. «Me abandonaste cuando más te necesitaba. Tu propia familia. ¿Es eso lo que les vas a decir a tus nietos? ¿Que dejaste a su padre pudrirse en la cárcel?» Respiré hondo, negándome a ser manipulada de nuevo. «Les diré que su padre tomó malas decisiones, al igual que su abuelo, y que yo finalmente tomé una buena decisión». Miguel golpeó sus manos esposadas sobre la mesa. «La casa está a mi nombre». «¿Aún no lo entiendes? Puedes quedarte con la casa. Ya no tienes nada que me interese. ¿Y qué hay de mí? Soy tu hijo. Un hijo que me usó como si fuera un banco, que falsificó documentos con mi nombre, que me amenazó y me intimidó. Un hijo que ofreció a su propia madre como garantía a usureros». Me levanté, mi voz más tranquila de lo que jamás hubiera imaginado. «Me tengo a mí misma, algo que casi perdí por completo a causa de hombres como tú y tu padre». Caminé hacia la puerta, me detuve y me di la vuelta. «Luciana y los niños están seguros. Tendrán la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de ti». Hice una pausa. «Y yo también la tendré». Al salir de la comisaría, sentí como si un peso enorme me hubiera sido quitado de los hombros. El sol de Mérida brillaba fuerte, casi cegador después de la luz artificial de la comisaría. Teresa me esperaba en el auto. «¿Cómo te fue?», preguntó preocupada. Di una última mirada al edificio gris donde había dejado a mi hijo y décadas de sumisión. «Liberador», respondí, y por primera vez en mucho tiempo abrí una sonrisa genuina. 6 meses pasaron desde mi fuga y la detención de Miguel. El invierno había llegado a Mérida, trayendo lluvias frecuentes y noches más frías. Mi pequeño apartamento ahora parecía un verdadero hogar, con mis plantas en el balcón y mis piezas de artesanía coloridas adornando las paredes. Luciana y mis nietos, Pedro, de 7 años, y Juliana, de 5, se habían mudado a Cancún, cerca de su familia. Hablamos semanalmente por videollamadas, una tecnología que aprendí a dominar con la ayuda de Teresa. Los niños se estaban adaptando bien a la nueva vida, aunque todavía preguntaban por su padre de vez en cuando. «Abuela, ¿cuándo podemos visitarte?», preguntó Pedro durante nuestra última conversación. «En las vacaciones de julio, cariño. Prometo que iremos al parque y tomaremos helado juntos».
La imagen de Luciana apareció en la pantalla, sonriendo tímidamente. Parecía más saludable ahora, con mejillas más llenas y una mirada más tranquila. ¿De verdad nos estás invitando, Cecilia? Claro. Mi apartamento es pequeño, pero cabemos todos. Será bueno escuchar la risa de los niños por aquí. Después de terminar la llamada, me senté en el balcón observando la lluvia caer sobre la ciudad. El juicio de Miguel estaba programado para el mes siguiente. Las acusaciones eran graves: fraude, falsificación, uso de documentos falsos, asociación con organización criminal. Teresa estimó una pena de al menos 8 años. Yo había accedido a testificar, no por venganza, sino por justicia, por mí, por Luciana, por mis nietos y por todos los demás que Miguel había engañado a lo largo de los años. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un número que no reconocí. Cecilia Vasconcelos. Aquí es Paulo Monteiro, el abogado de su hijo. Sentí un nudo en el pecho. En los últimos meses, Miguel había cambiado de abogado varias veces, cada uno prometiendo milagros jurídicos que nunca se concretizaron. ¿Qué puedo hacer por usted? Miguel quiere proponer un acuerdo. Tiene información sobre operaciones más grandes que pueden interesar al fiscal a cambio de una pena reducida, pero necesita su ayuda. Respiré hondo, ya imaginando a dónde iba a parar esto. ¿Qué tipo de ayuda? Financiera, por supuesto, para cubrir los honorarios de un equipo jurídico especializado. $180,000. Casi me río. La audacia era increíble. Señor Monteiro, ya no tengo esa cantidad y, aunque la tuviera, no la usaría de esa manera. Señora. Vasconcelos. Su tono se endureció. Su hijo se enfrenta a más de 8 años de prisión. Como madre, comencé. Como madre, me interrumpió. Usted debería... Como madre, interrumpí de vuelta. Hice lo que pude durante décadas. Ahora, Miguel necesita enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Él dijo que usted respondería así. Me pidió que le dijera que aún tiene copias de los documentos que usted firmó. Documentos que podrían incriminarla en algunos de sus esquemas. Mi estómago se revolvió, pero mantuve la voz firme. Dígale a mi hijo que el chantaje es un crimen más para añadir a su lista, y que estoy dispuesta a enfrentar cualquier acusación si eso significa finalmente romper este ciclo. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Llamé a Teresa inmediatamente y le conté la conversación. Está mintiendo, me garantizó. Cualquier documento que puedas haber firmado, ya se lo aclaramos a la policía que hubo manipulación. Además, la investigación ya estableció un patrón de comportamiento por su parte. Aún así, esa noche fue difícil. Me quedé despierta, revisando mentalmente cada papel que había firmado a lo largo de los años a petición de Miguel o Roberto. ¿Cuántos contratos, cuántos poderes, cuántos documentos apenas leía, confiando en que mi marido o mi hijo tenían mis mejores intereses en mente? A la mañana siguiente, me despertaron unos golpes en la puerta. Era la delegada Oliveira de nuevo, acompañada por otra policía. Señora Vasconcelos, necesitamos que venga con nosotras a la comisaría. Hubo un desarrollo en el caso de su hijo. En el camino la delegada explicó. Miguel intentó sobornar a un guardia para que pusiera un celular de contrabando en su celda. El guardia, que formaba parte de una operación interna, había grabado todo. En la comisaría me mostraron la transcripción de una llamada que Miguel pretendía hacer tan pronto como tuviera el teléfono. Era para uno de los hombres a quienes debía dinero, ofreciendo mi dirección en Mérida como garantía de que pagaría sus deudas. Mi madre tiene dinero escondido. Si no puedo pagar, ¿sabes dónde encontrarla? Leí las palabras, sintiendo una frialdad que parecía venir de dentro de mis huesos. Mi propio hijo estaba dispuesto a poner mi vida en riesgo para salvar su propio pellejo. Señora Vasconcelos, la delegada habló suavemente.
Considerando estas nuevas evidencias, le estamos ofreciendo protección policial temporal y sugerimos firmemente que considere mudarse de nuevo. Volví a casa, escoltada por un policía. Teresa ya estaba allí, informada por la delegada. Me abrazó tan pronto como entré. Ya estoy buscando un nuevo lugar para ti, un condominio cerrado con seguridad en Guadalupe. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, a las plantas que tanto cuidaba, las cortinas coloridas que había cosido, la vista del parque que me traía paz todas las mañanas. No, dije, sorprendiéndome. No voy a huir de nuevo. No voy a dejar que Miguel siga controlando mi vida, incluso tras las rejas. Teresa me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Cecilia, esos hombres son peligrosos. Lo sé, y tomaré todas las precauciones necesarias, pero este es mi hogar ahora, el primero que realmente elegí para mí. No voy a renunciar a él. En los días siguientes, instalamos un sistema de seguridad completo, con cámaras, alarmas y cerraduras reforzadas. La policía aumentó el patrullaje en el vecindario, y 2 policías encubiertos se turnaban en un coche estacionado frente al edificio. Luciana me llamó en pánico después de ser informada de la situación. Cecilia, ven aquí, quédate con nosotros, por favor. Estoy segura, cariño, la tranquilicé. Y ahora tengo una vida aquí, mis mercadillos de artesanía, mis amigas, mis clases de acuarela para adultos mayores. Me reí un poco. A los 65 años, finalmente descubrí quién soy cuando no estoy cuidando de hombres ingratos. Una semana después, cuando el pánico inicial pasó, recibí un sobre oficial. Era una citación para testificar en el juicio de Miguel, programado para dentro de 2 semanas. Teresa, que se había quedado en Mérida conmigo, revisó el documento. ¿Estás lista para esto? Enfrentarlo en el tribunal no será fácil. Miré por la ventana hacia el parque que se había convertido en mi refugio. Estoy lista. El tribunal era un edificio imponente en el centro de Mérida. Estaba de vuelta en la parte de la ciudad donde Miguel vivía por primera vez desde mi fuga, sintiendo una extraña desconexión con las calles que solía frecuentar. Teresa conducía mientras yo observaba el paisaje urbano pasar por la ventana. ¿Nerviosa?, preguntó cuando estacionamos. Extrañamente no. Siento como si estuviera cerrando un capítulo. En el tribunal me senté junto a Teresa en la primera fila. La fiscal, una mujer de mediana edad con una mirada astuta, vino a saludarnos antes del inicio de la sesión. Señora Vasconcelos, su testimonio será crucial hoy. Miguel intenta presentarse como víctima de las circunstancias, manipulado por aliados más poderosos. Siempre fue bueno en presentarse como víctima, comenté. La puerta lateral se abrió y Miguel entró, escoltado por 2 guardias. Estaba más delgado, con el rostro marcado por ojeras profundas. Nuestras miradas se encontraron por un instante, la suya suplicante, la mía firme. El juez entró y todos se levantaron. El juicio comenzó con las formalidades procesales, seguidas por el testimonio de peritos forenses que detallaron la complejidad de los esquemas financieros de Miguel. Cuando mi nombre fue finalmente llamado, caminé hacia el estrado de los testigos con pasos lentos, pero decididos. Después del juramento, el fiscal comenzó. Señora Vasconcelos, ¿puede contarnos sobre su relación con el acusado, su hijo? Miré directamente a Miguel mientras hablaba. Lo crié sola después de la muerte de mi marido, hace 5 años. Antes de eso, vivíamos como una familia aparentemente normal. Hice una pausa. Solo aparentemente. ¿Cómo así? Mi marido, Roberto, padre de Miguel, también era manipulador y controlador financieramente. Miguel aprendió del mejor. El fiscal asintió. ¿Puede detallar cómo su hijo la manipuló financieramente? Les conté todo. Los préstamos sucesivos, las promesas incumplidas, la presión emocional, el chantaje velado. En el último episodio, él exigió $280,000, prácticamente todos mis ahorros, para supuestamente pagar una deuda de su esposa. Cuando me di cuenta de que nunca volvería a ver ese dinero, al igual que no vi los valores anteriores, decidí irme.
hizo tomar esa decisión después de tantos años cediendo a sus exigencias? Pensé por un momento, buscando las palabras correctas. Cuando dijo, no me decepciones, mamá, me di cuenta de que no me veía como una persona, solo como un recurso a ser explotado. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y se arregló de una manera diferente. El abogado de Miguel se levantó para el contrainterrogatorio. Era un hombre de mediana edad, con un traje caro y expresión calculadora. Señora Vasconcelos, ¿usted se considera una buena madre? La pregunta me tomó por sorpresa. Vi al fiscal empezar a oponerse, pero levanté ligeramente la mano. Durante décadas, creí que ser una buena madre significaba darle todo a mi hijo: dinero, tiempo, mi autoestima. Ahora entiendo que ser una buena madre también significa enseñar responsabilidad y consecuencias. Usted abandonó a su hijo cuando más la necesitaba, el abogado insistió. No, señor. Dejé de permitir comportamientos destructivos. Hay una gran diferencia. ¿Y qué hay de las amenazas que su hijo supuestamente hizo contra usted? ¿No cree conveniente que estas alegaciones solo estén surgiendo ahora, cuando él está a punto de proponer un acuerdo con el fiscal? Permanecí tranquila, a pesar de la insinuación. Las grabaciones hablan por sí mismas, y no creo conveniente que mi propio hijo haya ofrecido mi dirección a criminales como garantía para sus deudas. Creo que es trágico. Cuando finalmente me despidieron, volví a mi asiento, sintiendo las piernas temblar. Teresa apretó mi mano en silencio. El juicio continuó con otros testimonios. Empleados de Miguel, clientes perjudicados, incluso Luciana, que describió años de mentiras y manipulación. Durante todo ese tiempo, observé a Miguel ponerse cada vez más agitado, cuchicheando furiosamente con su abogado. Al final del día, cuando el juez anunció un receso hasta la mañana siguiente, Miguel me miró una última vez antes de ser llevado. Ya no había súplica en sus ojos, solo un odio frío que me hizo estremecer. De vuelta en el hotel esa noche, no podía dormir. La expresión de Miguel me acechaba. Era la misma expresión que Roberto solía tener cuando no conseguía lo que quería. Una mezcla de rabia y cálculo, como si estuviera planeando su próximo paso. Por la mañana volvimos al tribunal para escuchar las alegaciones finales. El fiscal presentó un caso sólido, detallando años de fraude y manipulación. El abogado de Miguel intentó retratarlo como un empresario en dificultades que cometió errores, pero no crímenes intencionales. Cuando el juez se retiró para deliberar, Teresa y yo fuimos a una cafetería cercana a tomar café. Yo estaba distraídamente revolviendo mi café cuando noté a un hombre sentado a unas mesas de distancia observándonos. Cuando nuestras miradas se encontraron, él desvió rápidamente la mirada. «Teresa», susurré, «ese hombre nos está observando». Ella miró discretamente. «Debe ser un reportero. El caso recibió algo de atención de los medios locales». Pero algo en la postura del hombre, la manera en que evitaba el contacto visual mientras claramente nos monitoreaba, me alarmó. «Volvamos al tribunal», sugerí. Al salir, noté que el hombre también se levantó. En el camino de vuelta, mantuvo distancia, pero continuó siguiéndonos. En el tribunal, mencioné el incidente a uno de los policías, que prometió estar atento. La sesión se reanudó con el juez regresando para anunciar su decisión. En el caso del Estado contra Miguel Roberto Vasconcelos, este tribunal lo considera culpable de todas las acusaciones. Una ola de alivio me invadió, inmediatamente seguida por una profunda tristeza. Mi hijo, el niño que un día cargué en mis brazos, era ahora oficialmente un criminal condenado. El juez continuó, detallando la sentencia. 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 4 años, además de multas e indemnización a las víctimas. Miguel permaneció impasible durante la sentencia. Cuando los guardias se acercaron para llevárselo, se giró en mi dirección. «Esto no ha terminado», dijo, lo suficientemente alto para que yo oyera. «Te vas a arrepentir». Al salir del tribunal, noté de nuevo al mismo hombre observando a la distancia. Esta vez,
Lo señalé directamente al policía que nos acompañaba. El hombre se dio cuenta y desapareció rápidamente entre la multitud. Necesitamos volver al apartamento hoy mismo, le dije a Teresa mientras caminábamos hacia el coche. No me siento segura aquí. En la semana siguiente al juicio, intenté retomar mi rutina en Mérida. La protección policial se había reducido a patrullas periódicas, ya que las amenazas de Miguel parecían menos viables ahora que estaba condenado y bajo vigilancia constante. Una tarde, al volver del mercadillo donde vendía mis piezas de artesanía, noté un coche desconocido estacionado cerca de mi edificio. Algo en el vehículo me puso en alerta máxima. Tal vez eran las ventanas muy oscuras o el hecho de estar estratégicamente posicionado para tener una vista de la entrada del edificio. En lugar de entrar, pasé de largo y llamé a la delegada Oliveira. «Puede que no sea nada», admitió ella, «pero no cuesta nada verificar. Quédese en un lugar público mientras enviamos a alguien». Entré en una cafetería cercana y esperé, observando por la ventana. 20 minutos después, una patrulla se acercó al vehículo sospechoso. 2 hombres salieron rápidamente e intentaron huir, pero fueron interceptados por la policía. Mi teléfono sonó. Era la delegada. «Señora Vasconcelos, detuvimos a 2 individuos con antecedentes criminales. Tenían armas sin registro y su dirección anotada en un pedazo de papel». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Asociados de Miguel?» «Probablemente. Los estamos interrogando ahora. ¿Tiene un lugar seguro para quedarse por unos días?» Llamé a Teresa inmediatamente. Su respuesta fue rápida y decisiva. «Te recojo en 1 hora. Vamos a mi casa de playa en Guadalupe. Nadie la conoce». Volví a mi apartamento, escoltada por la policía, para empacar algunas pertenencias esenciales. Mientras hacía una maleta a toda prisa, miré alrededor al hogar que había construido con tanto cariño. Una vez más, necesitaba correr. O tal vez no. Un pensamiento comenzó a formarse en mi mente. Una idea que habría parecido absurda para la vieja Cecilia, pero que ahora tenía todo el sentido. Cuando Teresa llegó, le expliqué mi plan. «Es arriesgado», me advirtió. «Vivir con miedo es más arriesgado», respondí, «y estoy cansada de esconderme». Al día siguiente, en lugar de esconderme en Guadalupe, volví a mi apartamento. Esta vez, con un objetivo claro. Con la ayuda de la delegada Oliveira y su equipo, montamos una trampa. Los 2 detenidos fueron persuadidos a cooperar a cambio de penas reducidas. Revelaron que Miguel, usando el celular de otro recluso durante el horario de visitas, había contratado a una tercera persona para darme un susto, un eufemismo para algo mucho más siniestro. «A él no le importa si te lastimas de verdad», explicó la delegada. «Solo quiere que sepas que él todavía tiene poder, incluso dentro de la prisión». El plan era simple. Yo mantendría mi rutina normal, fingiendo no saber nada, mientras policías encubiertos monitoreaban cada movimiento mío. Cuando el hombre de Miguel apareciera, sería detenido en flagrante. Durante 3 días viví en estado de alerta constante. Cualquier ruido me hacía saltar. Cualquier extraño en la calle parecía una amenaza. En la mañana del 4.º día, mientras regaba las plantas del balcón, noté a un hombre apoyado en un poste al otro lado de la calle, observándome fijamente. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que yo entrara en el apartamento e hiciera una señal a la policía encubierta, disfrazada de empleada doméstica que estaba limpiando mi sala de estar. «Es él», susurré. «Estoy segura». El hombre continuó vigilando el edificio durante cerca de media hora. Luego, lentamente, comenzó a cruzar la calle hacia la entrada. El portero, otro policía disfrazado, lo dejó entrar sin cuestionar. Me senté en el sofá de la sala, de cara a la puerta, y esperé. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La policía estaba escondida en el cuarto con la puerta entreabierta. El timbre sonó. Respiré hondo y fui a abrir. «¿Señora Cecilia Vasconcelos?», preguntó el hombre, un individuo de apariencia común que podría pasar fácilmente desapercibido entre la multitud. «Sí»,
Tengo un mensaje de su hijo. Antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, 3 policías surgieron de diferentes puntos del pasillo y lo dominaron rápidamente. El hombre no se resistió, pareciendo casi aliviado de haber sido atrapado. Más tarde ese día, la delegada Oliveira me visitó para informarme que el hombre había confesado todo. Miguel le había prometido pagar $5,000 para asustar a la madre ingrata que lo había abandonado. ¿Y qué significaba exactamente sustos?, pregunté. La delegada dudó. Involucraba romper algunos objetos en su apartamento, hacer amenazas verbales y... se detuvo. Dejar marcas visibles en usted. Nada fatal, pero lo suficiente para hacer que nunca más se sienta segura. Me senté, sintiendo que mis piernas flaqueaban. ¿Esto es suficiente para nuevas acusaciones contra Miguel? Sí, tentativa de agresión, contratación de terceros para cometer un crimen, amenazas. Esto probablemente eliminará cualquier posibilidad de libertad condicional durante los próximos años. Una semana después, visité a Miguel en prisión. Pareció sorprendido al verme, como si no esperara que yo tuviera el coraje de enfrentarlo de nuevo. Vine a despedirme, Miguel, dije cuando nos sentamos cara a cara, separados por un vidrio. ¿Despedirme? Sí, la persona que intentaste asustar confesó todo. Vas a enfrentar nuevas acusaciones y probablemente vas a quedarte aquí mucho más tiempo de lo que imaginabas. Hice una pausa, pero no vine aquí para eso. Vine a decirte que voy a seguir con mi vida. Miguel se rió amargamente. ¿Qué vida? Tienes 65 años, mamá. Estás sola. Estoy libre, lo corregí. Y descubrí que nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Sabes? Yo siempre me definí como la esposa de Roberto o la madre de Miguel. Ahora estoy descubriendo quién es Cecilia. Me miró con una mezcla de desprecio y confusión. ¿Y quién es Cecilia? Sonreí sinceramente. Una mujer que finalmente aprendió a valorarse. Una mujer que ya no tiene miedo. Miguel golpeó sus manos en el vidrio, frustrado. ¿Crees que esto terminó? Pero no terminó. Voy a salir un día. Cuando ese día llegue, si es que llega, estaré lista. Me levanté. Adiós, Miguel. Al salir de la prisión, sentí una ligereza que no sentía hacía décadas. El cielo estaba de un azul particularmente brillante ese día. El aire parecía más dulce. Teresa me estaba esperando en el coche. ¿Cómo te fue? Liberador, respondí. Verdaderamente liberador. Un año había pasado desde mi fuga y el arresto de Miguel. El otoño había llegado a Mérida, pintando los árboles del parque en tonos de rojo y dorado. Mi pequeño negocio de artesanía había crecido. Ahora tenía 3 alumnas, mujeres mayores como yo, que venían todas las semanas para aprender y principalmente para conversar. Luciana y mis nietos me visitaron 2 veces. Pedro y Juliana llenaron mi apartamento con sus risas y energía, construyendo castillos con bloques de madera y pintando acuarelas conmigo que ahora decoraban mi refrigerador. Luciana trabajaba como profesora en su nueva ciudad, poco a poco recuperando su confianza e independencia. Miguel había sido condenado a 3 años más de prisión debido al intento de intimidación. Noticias sobre él llegaban ocasionalmente a través de la delegada Oliveira, de quien me hice amiga. Por lo que sabíamos, estaba tranquilo, quizás finalmente aceptando su situación. Una tarde de sábado, cuando volvía del mercadillo de artesanía, encontré a una mujer esperándome en la entrada de mi edificio. Debía tener unos 50 años, cabello canoso y un rostro que me resultaba vagamente familiar. ¿Cecilia Vasconcelos?, preguntó ella cuando me acerqué. Sí. Mi nombre es Carolina, Carolina Vasconcelos. Ella dudó. Fui la esposa de Roberto antes que tú. Me quedé sin palabras. Roberto había mencionado vagamente un matrimonio anterior, diciendo que su exesposa era emocionalmente inestable y obsesionada con el dinero. Ironías que ahora podía comprender. ¿Te gustaría pasar?, finalmente ofrecí. Sentada en mi pequeña sala de estar, con 2 tazas de té entre nosotras, Carolina explicó el motivo de su visita.
Vi la noticia sobre Miguel en el periódico, sobre cómo te manipuló financieramente durante años. Ella respiró hondo. Roberto hizo lo mismo conmigo. Y cuando leí sobre ti, me di cuenta de que necesitaba encontrarte, para cerrar un capítulo quizás. ¿Cómo me encontraste? No fue difícil. Tu historia se difundió entre grupos de apoyo a mujeres que sufrieron abuso financiero. Te convertiste en una especie de símbolo de resistencia. No pude ocultar mi sorpresa. ¿Yo? ¿Un símbolo? Carolina sonrió. Una mujer de 65 años que lo dejó todo y volvió a empezar enfrentando a su propio hijo en el tribunal. Sí, Cecilia, inspiraste a muchas de nosotras. Hablamos durante horas. Carolina me contó cómo Roberto la aisló de la familia, controló cada centavo y la hizo sentir incompetente en la administración del dinero. Cómo, cuando finalmente se divorció, la dejó prácticamente sin nada, solo para luego casarse conmigo y repetir el patrón. Era una historia que parecía hacer eco de mi propia vida. Cuando él murió, continuó, sentí una extraña mezcla de alivio y rabia. Alivio porque ya no podía manipular a nadie. Rabia porque nunca hubo justicia. Él nunca tuvo que enfrentar lo que hizo. Entiendo perfectamente, dije. Por mucho tiempo, solo culpé a Miguel por sus acciones. Pero ahora veo que Roberto plantó esas semillas. Nuestro hijo simplemente siguió el ejemplo que vio en casa. El ciclo continúa, murmuró Carolina, a menos que alguien lo rompa. Al final de la tarde, intercambié información de contacto con Carolina y prometí mantener el contacto. Después de que ella se fue, me quedé en el balcón observando la puesta de sol y reflexionando sobre nuestra conversación. Roberto y Miguel, padre e hijo, ambos ahora fuera de mi vida, uno por la muerte, el otro por la prisión, ambos dejando cicatrices que yo todavía estaba aprendiendo a sanar. Esa noche, escribí en mi diario, un hábito que había adquirido recientemente. Hoy, a mis 66 años, me di cuenta de que pasé la mayor parte de mi vida intentando ser lo que los demás querían que fuera. Una esposa dedicada, una madre altruista, un banco personal, siempre disponible, siempre cediendo, siempre con miedo a desagradar. Ahora, finalmente, estoy aprendiendo a ser solo Cecilia, y descubriendo que Cecilia es más fuerte, más valiente y más capaz de lo que jamás imaginé. El dinero que Miguel me extorsionó a lo largo de los años, no puedo recuperarlo. Los años que pasé en un matrimonio asfixiante con Roberto, no puedo recuperarlos, pero el tiempo que me queda es todo mío, para vivir como yo elija, sin miedo, sin manipulación, sin arrepentimientos. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de Carolina. Había hablado con otras mujeres que pasaron por situaciones similares y sugirió la formación de un grupo de apoyo. Acepté inmediatamente. Nuestro primer encuentro fue en una cafetería cerca del parque. Éramos 5, todas con historias de control financiero y emocional por parte de maridos, hijos o hermanos. Compartimos nuestras experiencias, nuestras tristezas, nuestras pequeñas y grandes victorias. Al final de la reunión, Teresa, que me acompañaba, sugirió: deberías formalizar esto, crear una ONG o algo así. Hay tantas mujeres por ahí que necesitan escuchar estas historias, que necesitan saber que nunca es tarde para empezar de nuevo. La idea rápidamente tomó forma. En pocos meses, Recomesos, Nuevos Comienzos, fue registrada oficialmente como una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a mujeres víctimas de abuso financiero y emocional. Usando mis habilidades de artesanía, creé nuestro símbolo, un fénix colorido renaciendo de las cenizas. Nuestra primera conferencia pública atrajo a más de 40 mujeres. Estaba nerviosa al subir al pequeño escenario improvisado, pero cuando comencé a hablar, mi voz se hizo más fuerte. Mi nombre es Cecilia Vasconcelos. Tengo 66 años. Durante casi 7 décadas permití que otros controlaran mi vida y mi dinero. Primero mi marido, luego mi hijo. Hasta que un día, cuando mi hijo exigió $280,000, casi todo lo que tenía,
algo dentro de mí se rompió y se arregló. Miré los rostros atentos en la platea. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente cuando no estás viviendo para la aprobación de otra persona. Los aplausos fueron ensordecedores. 2 años después de mi fuga, recibí una carta inesperada. Era de Miguel, escrita con una letra que parecía más contenida, menos impulsiva de lo que recordaba. Cecilia, comenzaba la carta, sin usar la palabra mamá. No estoy escribiendo para pedir perdón. Sé que no lo merezco, pero para decirte que estoy en terapia aquí en prisión. El psicólogo me hizo ver patrones que no podía ver antes. Cómo repetí contigo exactamente lo que hacía mi padre. Cómo aprendí a ver a las personas como recursos, no como seres humanos. No me estoy disculpando, solo estoy reconociendo la verdad. Y la verdad es que tenías razón en dejarme enfrentar las consecuencias de mis acciones. Sé que probablemente tirarás esta carta, y no te culpo. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, estoy orgulloso de la persona en la que te has convertido. Vi tu foto en el periódico hablando en esa conferencia. Parecías diferente, más fuerte. Leí la carta varias veces, sintiendo emociones contradictorias. Cautela, porque conocía bien la capacidad de manipulación de Miguel. Tristeza por lo que podría haber sido. Y, sorprendentemente, un toque de esperanza. No respondí inmediatamente. En su lugar, llevé la carta a mi próxima sesión de terapia. Otro hábito saludable que adquirí en mi nueva vida. ¿Qué quieres hacer?, preguntó mi terapeuta después de que leí la carta. No sé. Una parte de mí quiere creer que realmente está cambiando. Otra parte me recuerda cuántas veces fui engañada antes. ¿Y si ambas partes tienen razón? ¿Y si realmente está intentando cambiar, pero aún no es seguro para ustedes reconectarse? Esas palabras permanecieron conmigo en los días siguientes. Finalmente, escribí una breve respuesta. Miguel, recibí tu carta. No puedo decir que confío en tus palabras. La confianza, una vez rota, es difícil de recuperar. Pero reconozco tu esfuerzo por buscar ayuda y reflexionar sobre tus acciones. Mi vida ahora se centra en ayudar a mujeres que pasaron por lo que yo pasé. Encontré propósito y paz en ese trabajo. Espero sinceramente que tú también encuentres tu camino. Si es un verdadero camino de cambio, tal vez podamos hablar de nuevo algún día. No como la madre y el hijo que éramos, sino como 2 personas intentando mejorar. Cecilia. Envié la carta sin grandes expectativas. No esperaba una respuesta y no la recibí durante meses. Estaba bien. Mi vida había seguido su propio curso, independientemente de Miguel o de las sombras del pasado. La primavera llegó a Mérida, transformando la ciudad con colores vibrantes. Nuestra organización, Recomesos, había crecido, ahora con una pequeña oficina en el centro de la ciudad y voluntarios dedicados. 2 veces por semana ofrecíamos talleres gratuitos de educación financiera, algo que yo misma tuve que aprender desde 0 a los 65 años. Luciana se convirtió en una colaboradora frecuente, compartiendo su propia jornada de recuperación financiera y emocional. Mis tardes de sábado estaban reservadas para mis nietos, que ahora venían a visitarme regularmente. Pedro, con casi 9 años, adoraba dibujar conmigo. Juliana, a los 7, ya se interesaba por mi artesanía. «Abuela», me preguntó cierta tarde, mientras trabajábamos juntas en una pieza, «¿estás feliz ahora?». La pregunta me tomó por sorpresa. Dejé de bordar y miré a mi nieta, sus ojos curiosos, su rostro inocente. «Sí, cariño», respondí con sinceridad, «más feliz que nunca». «¿Incluso sin el abuelo y papá?». Elegí las palabras con cuidado. A veces, Juliana, necesitamos alejarnos de las personas que amamos para encontrarnos a nosotras mismas. Eso no significa que dejemos de amarlas, solo significa que necesitamos amarnos a nosotras mismas también. Ella pareció considerar mis palabras, con las cejas fruncidas en concentración.
como cuando necesito estar sola en mi cuarto a veces, aunque me guste jugar con Pedro. Sonreí, admirando su sabiduría infantil. Exactamente. En julio de ese año, recibí una llamada inesperada. Era la delegada Oliveira. Señora Vasconcelos, la llamo para informarle que su hijo será transferido a una casa de transición el próximo mes. La noticia me tomó por sorpresa. Pensé que, con las acusaciones adicionales, demostró buen comportamiento, completó programas de rehabilitación y sus abogados consiguieron una revisión de la sentencia. Aún tendrá restricciones severas, pero podrá trabajar durante el día. Agradecí la información y colgué, sintiendo una inquietud que no sentía hacía mucho tiempo. Miguel estaría parcialmente libre. ¿Qué significaría eso para mí, para Luciana, para los niños? Llamé a Teresa inmediatamente. ¿Crees que deba preocuparme?, pregunté después de contarle la novedad. Teresa, siempre práctica, respondió. Aumentaremos la seguridad de tu apartamento solo por precaución, pero, sinceramente, Cecilia, dudo que intente algo. Tendría mucho que perder. Una semana después, recibí otra carta de Miguel. A diferencia de la anterior, esta fue formal, casi distante. Cecilia, seré transferido a una casa de transición el próximo mes. Quería que lo supieras por mí y no por otra persona. Trabajaré en un proyecto de reforestación urbana durante el día y regresaré a la unidad por la noche y los fines de semana. No tengo intención de buscarte ni de interferir en tu vida de ninguna manera. Aprendí mis lecciones de la manera más difícil. El psicólogo aquí dice que respetar los límites es el primer paso para relaciones saludables. Estoy intentando practicarlo. También quería que supieras que he estado hablando con Luciana sobre los niños. Ella aceptó dejarme escribirles cartas bajo su supervisión. Tal vez algún día pueda verlos de nuevo cuando ella se sienta segura. La ausencia de la palabra mamá al principio y al final de la carta no pasó desapercibida. Realmente estaba intentando establecer una nueva dinámica, respetando el hecho de que nuestra antigua relación estaba irrevocablemente rota. Compartí la carta con Luciana en nuestra próxima videollamada. Ella confirmó que de hecho estaba permitiendo que Miguel escribiera a los niños. Los terapeutas creen que es importante no demonizar completamente a su padre, explicó. Y sus cartas han sido diferentes. Pregunta por sus intereses, no intenta manipular, no hace promesas vacías. ¿Crees que realmente ha cambiado?, pregunté. Luciana se encogió de hombros. Tal vez, o tal vez aprendió a ser más sutil, por eso todo está supervisado. Hizo una pausa. ¿Vas a responder a esta carta? Pensé por un momento. Creo que sí, para dejar claro que soy consciente de la situación y que mis límites permanecen intactos. Mi respuesta fue breve. Miguel, gracias por informarme sobre tu transferencia. Te deseo todo lo mejor en esta nueva fase. Me alegra saber que estás en contacto supervisado con tus hijos. Merecen un padre que pueda ser saludable y positivo en sus vidas. Como dije antes, encontré mi camino. Espero sinceramente que tú encuentres el tuyo también. Cecilia. Julio llegó con un calor intenso. En un miércoles particularmente caluroso, recibí una llamada inesperada. Señora Vasconcelos, aquí es Roberta, del Centro de Transición Correccional. Tenemos un problema con su hijo, Miguel Vasconcelos. Mi corazón se disparó. ¿Está bien? Físicamente sí, pero hubo un incidente en el lugar de trabajo hoy. Discutió con otro recluso y, bueno, se negó a devolver el golpe cuando fue provocado. De hecho, se alejó y encontró a un supervisor. El problema es que esto lo convierte en un objetivo para otros reclusos, y estamos preocupados por su seguridad. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?, pregunté, confundida. Miguel solicitó transferencia a otro proyecto, de preferencia uno donde pudiera trabajar solo o con supervisión directa. Tenemos una vacante abierta en un programa de restauración urbana para revitalizar una plaza pública cerca de su barrio, pero necesitamos su aprobación, dado el historial entre ustedes. Me quedé en silencio por un momento, procesando la situación.
Miguel había optado por no tomar represalias, incluso cuando fue provocado, algo que el Miguel que yo conocía jamás haría, y ahora él necesitaba mi ayuda. ¿Él pidió específicamente trabajar cerca de mí?, pregunté cautelosamente. No, señora. De hecho, cuando mencionamos el lugar, él dudó y preguntó si había otras opciones, pero este es el único proyecto que cumple con sus necesidades de seguridad en este momento. Esto me sorprendió. Miguel realmente se estaba esforzando por respetar mi espacio. ¿A qué distancia quedaría la obra de mi apartamento?, pregunté. Aproximadamente a 15 cuadras. No tendría permiso para salir del área del proyecto, que será monitoreada. Respiré hondo. Ok, doy mi aprobación. Después de colgar, cuestioné mi decisión. ¿Estaba siendo ingenua de nuevo o finalmente estaba ejerciendo compasión sin comprometer mis límites? Llamé a Teresa y le expliqué la situación. Hiciste lo correcto, me garantizó. Mantener a Miguel seguro mientras intenta rehabilitarse no significa bajar las defensas. Solo significa que eres humana y tienes compasión. En la semana siguiente, Miguel comenzó su nuevo trabajo en la plaza. A propósito, cambié mi camino al mercado para pasar por allí, manteniendo distancia. Lo vi de lejos, plantando plántulas de árboles bajo el sol abrasador. Estaba más delgado, su postura menos arrogante. Por un momento, pareció sentir mi presencia y miró en mi dirección, pero no me acerqué. En agosto, recibí otra carta. Cecilia, sé que me viste en la plaza hace unas semanas. Gracias por no haberme abordado y por haber aprobado mi transferencia a este proyecto. El trabajo ha sido terapéutico. Hay algo profundamente gratificante en transformar un espacio abandonado en algo hermoso y útil para la comunidad. No estoy pidiendo perdón o reconciliación. Solo quería expresar gratitud por este pequeño acto de bondad que no merezco. La carta era diferente a las otras, más centrada, menos manipuladora. Decidí responder con un gesto simbólico. Al día siguiente, dejé una cajita en el centro comunitario que supervisaba el proyecto. Dentro había herramientas de jardinería de buena calidad y un libro sobre jardinería urbana. Sin nota, sin expectativas. Semanas pasaron sin respuesta y estaba bien. Había aprendido que las relaciones saludables no exigen reciprocidad inmediata o calculada. En septiembre, nuestra organización Recomesos realizó un gran evento, un taller de fin de semana sobre independencia financiera para mujeres. Yo sería la oradora principal, compartiendo mi jornada de la dependencia total a la autonomía financiera. En la mañana del evento, el auditorio estaba lleno con casi 80 mujeres. Entré al escenario, sintiendo esa mezcla familiar de nerviosismo y determinación. Buenos días, comencé. Mi nombre es Cecilia Vasconcelos. A mis 67 años, estoy aprendiendo quién soy cuando no soy definida por los hombres de mi vida. La platea rió suavemente y muchas asintieron con la cabeza. Hace 3 años, mi hijo apareció en mi puerta exigiendo 280,000, casi todo lo que tenía. Como tantas veces antes, él contaba con mi incapacidad de decir no. Y como muchas de ustedes saben, estos patrones no surgen de la nada. Son cultivados a lo largo de décadas. En mi caso, todo comenzó con mi marido controlando cada centavo, cada decisión, haciéndome creer que era incapaz de administrar mi propia vida. Mientras hablaba, noté un movimiento en el fondo de la sala. Una figura alta y delgada había entrado discretamente y estaba parada cerca de la puerta. Mi corazón se aceleró al reconocer a Miguel. Por un momento, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. La platea se dio cuenta de mi vacilación y algunos se voltearon para ver lo que me había distraído. Respiré hondo y continué. El momento más difícil y liberador de mi vida fue cuando finalmente dije no. Cuando salí por la puerta, solo con una maleta y la determinación de no ser más una extensión de la cuenta bancaria de otra persona. Hablé durante 30 minutos más, consciente de la presencia silenciosa de Miguel en el fondo de la sala. No intentó acercarse,
Solo escuchó. Cuando terminé, fui aplaudida de pie. Mujeres vinieron a mí para compartir sus historias, pedir consejos, agradecer. Miguel permaneció donde estaba, esperando pacientemente que la multitud se dispersara. Finalmente, cuando el salón estaba casi vacío, se acercó lentamente. Parecía inseguro, vulnerable de una manera que nunca había visto antes. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondí. «Tu discurso fue a la vez poderoso y doloroso de escuchar». Hizo una pausa. «Gracias por las herramientas de jardinería». Nos quedamos en un silencio incómodo. Dos personas que antes eran tan cercanas ahora prácticamente extrañas. «¿Cómo supiste del evento?», pregunté finalmente. «Luciana lo mencionó en una carta. Pedí permiso especial para venir solo a escuchar». Asentí, dándome cuenta de cómo estaba respetando los límites, pidiendo permiso en lugar de asumir derechos. «¿Estás bien?», pregunté, genuinamente curiosa. «Estoy diferente», respondió después de un momento de reflexión, aprendiendo a convivir con las consecuencias de mis elecciones. Aprendiendo a existir sin manipular o controlar. Me miró directamente, aprendiendo que las personas no son medios para un fin. Hablamos durante casi una hora. No hubo grandes revelaciones o reconciliaciones dramáticas, solo dos adultos compartiendo experiencias honestamente, quizás por primera vez. Cuando nos despedimos, Miguel preguntó, «¿Podemos hacer esto de nuevo algún día?». «Tal vez», respondí. «Un paso a la vez». A la mañana siguiente, mientras caminaba por el parque con Teresa, reflexioné sobre el encuentro. «¿Crees que realmente cambió?», preguntó mi amiga. «Creo que se está esforzando», respondí honestamente. «Y eso es más de lo que Roberto jamás hizo». «¿Y tú? ¿Estás lista para perdonar?». Observé las flores floreciendo en el parque, su ciclo eterno de renovación. «Perdonar no es algo que se da de una sola vez», dije finalmente. «Es una práctica diaria». Estoy aprendiendo a perdonarlo tanto a él como a mí misma por permitir esto durante tanto tiempo. Esa tarde, sentada en el balcón de mi pequeño apartamento, escribí en mi diario: «Hoy, a mis 67 años, estoy aprendiendo que la vida rara vez ofrece finales perfectos. No hay garantía de que Miguel haya realmente cambiado o que continuará en este camino. No hay certeza de que no volveré a los viejos patrones en momentos de debilidad. Pero tal vez la vida no se trata de finales perfectos. Tal vez se trata de volver a empezar cuantas veces sea necesario, de romper ciclos tóxicos incluso cuando parece imposible, de creer que podemos ser más que nuestros peores momentos o nuestros errores más dolorosos. El dinero que Miguel exigió esa mañana, hace 3 años, fue el precio de mi liberación. Un precio alto, pero infinitamente menor que el costo de permanecer atrapada en una vida que no era verdaderamente mía. Hoy no soy rica financieramente. Vivo modestamente, gano lo suficiente vendiendo mi artesanía y con mis pequeños ahorros, pero soy inmensamente rica de otras maneras, en amistades genuinas, en propósito, en paz interior, en un coraje que no sabía que poseía. Y si hay una lección que me gustaría dejarles a mis nietas, a todas las mujeres que conozco en Recomesos, es esta: nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para redescubrir quién eres cuando no estás viviendo para complacer a los demás. Nunca es tarde para empezar de nuevo. A mis 67 años no estoy terminando mi historia. Solo estoy empezando a escribir los capítulos más auténticos. Cerré el diario y observé la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja y púrpura. Mañana sería otro día de trabajo en la organización, otra oportunidad de transformar mi dolor en propósito, mi experiencia en orientación para otras mujeres. El timbre sonó. Era Teresa con una botella de vino. «Para celebrar», dijo ella, entrando. «¿Qué estamos celebrando?» 3 años desde que dijiste no, 3 años de libertad. Sonreímos y brindamos bajo el cielo del atardecer. «Por el coraje», propuse. «Por Cecilia», corrigió Teresa, finalmente viviendo su propia vida.
Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.